¿Y si los ataques a cargueros en el Mar Rojo, la asfixia del dólar a nivel global y hasta el mismísimo árbol genealógico de la familia real británica estuvieran conectados de alguna forma? Bueno, dicho así, suena a teoría loca de Internet, ¿verdad? Totalmente. Porque normalmente cuando pensamos en geopolítica nos imaginamos un tablero de ajedrez muy limpio y ordenado. O sea, Estados Unidos mueve un peón, China responde con un caballo, Rusia adelanta un alfil y ya está. Nos cuentan que los conflictos son simplemente choques entre naciones peleando por recursos. No. Claro, pero es una visión muy de manual escolar, muy bidimensional. Y para ser honestos, es una perspectiva que a menudo nos deja con la sensación de que las piezas del tablero mundial se mueven de forma caótica, como si no hubiera un patrón real detrás de tantas crisis simultáneas. Exactamente. Pues hoy traemos un análisis a fondo que nos va a obligar a coger ese tablero tradicional y tirarlo directamente a la basura. Porque vamos a diseccionar el complejo marco teórico propuesto por el economista y analista sistémico ruso Mikhail Hazin. Ujú. Y su tesis central es, bueno, espectacular. Afirma que el caos que estamos presenciando hoy en día no es un choque de naciones, sino una colisión tectónica entre lo que él llama proyectos globales, o sea, maquinarias económicas e ideológicas que llevan milenios gestándose. Fíjate que es un enfoque fascinante porque cambia por completo la escala de tiempo con la que miramos las noticias. Cassin argumenta que la historia no la dictan los políticos de turno, sino linajes funcionales históricos. Y aquí hace una distinción crucial. Separa a los que llama profesionales de los hombres de poder. ¿Vale? ¿Y cuál es la diferencia exacta ahí? Pues los profesionales pueden ser, por ejemplo, presidentes de gobierno o directores de bancos centrales, pero simplemente operan bajo las reglas que ya existen. Los hombres de poder, en cambio, son los que tienen la capacidad real de dictar, codificar y cambiar esas reglas. Son los que deciden qué es legal y, sobre todo, qué tiene valor real en el mundo. Ya, es como otra liga totalmente distinta. Pero oye, antes de meternos de lleno en este berenjenal, quiero dejar algo clarísimo a quienes nos escuchan hoy, porque este marco teórico de Cassin se mete en temas históricos complejos, clasificaciones de grupos religiosos, ideologías y política global. Son aguas bastante espinosas. Muy espinosas, sí. Clasificaciones de estos documentos. Nuestro único objetivo es actuar como un vehículo neutral. Queremos abrir el capó de esta teoría, ver cómo funcionan sus engranajes y, bueno, entender cómo explica el mundo su creador. Y todo esto de forma puramente analítica y sin generar polarización ni odio de ningún tipo. Absolutamente. Se trata de entender la arquitectura de una idea, sin más. Y el pilar de esa idea, el motor de todo este conflicto mundial actual, según Hazin, es que el sistema financiero global no está tropezando por un accidente temporal del mercado. Claro, no es un bache. Exacto. Lo que dice es que estamos viendo el fin estructural de un modelo económico basado en la deuda. Estamos presenciando una guerra feroz entre distintas élites globales para tener el privilegio de reescribir las reglas del futuro una vez que este sistema colapse definitivamente. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Si hay una guerra, tenemos que entender con qué armas están luchando. El texto de Hazin menciona que a lo largo de la historia han existido 3 mecanismos principales para acumular riqueza y ejercer control sobre la sociedad. Y el primero es bastante intuitivo, los cambistas. Los cambistas, que es el comercio físico de toda la vida. Comprar barato en un sitio y vender caro a lo largo de las rutas comerciales. Es el nivel más básico y antiguo. Ya. Pero la verdadera sofisticación, y donde empieza el poder a gran escala, llega con el segundo mecanismo. Los que Hazin llama porcentajistas o prestamistas. Aquí ya entra el dinero de verdad, ¿no? Claro. Este grupo obtiene su inmenso poder a través del interés, la expansión perpetua del crédito y la emisión de moneda fiduciaria. O sea, el dinero de papel basado en la confianza, como el dólar actual o el euro. Lo que hacen es extraer valor de la sociedad creando una dependencia absoluta a través de la deuda. Mira, a mí esto me suena como si estuviéramos jugando a un juego de mesa económico. O sea, los porcentistas son el banco. Te prestan billetes infinitos para que tú sigas tirando los dados y comprando casillas. Exacto. Y claro, al principio parece genial, porque la economía crece, construyes casitas, pero la trampa está en que cada vez debes más intereses. Al final, no eres el dueño real de tus propiedades. El banco es el dueño de tu capacidad de seguir jugando.
Fíjate, esa analogía del juego de mesa encaja a la perfección, pero Kathy nos dice que hay un poder incluso superior a los que prestan el dinero. Y ese es el tercer mecanismo, los tasadores. Los tasadores. Eso es. Y el poder de los tasadores es sutil, pero es brutal. Porque no emana de la deuda, y ni siquiera necesitan un sistema bancario hiperactivo para funcionar. Su poder reside en la tasación puramente dicha. Es decir, en poner los precios. Sí, pero a un nivel profundo. En la fijación administrativa de los precios y en la gestión centralizada de los recursos estratégicos físicos del planeta, como por ejemplo el oro. Ostras, entonces, siguiendo con nuestro juego de mesa, los tasadores no te prestan los billetes de colores. Ellos son los peritos que deciden cuáles son las reglas objetivas del juego y dictan cuánto vale la casilla de cartón en sí misma. O sea, si el porcentajista controla el billete, el tasador controla el patrón de medida universal de ese billete. Ahí les dado. Y lo que postula Hassin es que el gran conflicto geopolítico de hoy en día es el choque mortal entre estos porcentajistas, cuya sede actual estaría en Washington, y los tasadores, que operan principalmente desde Londres. Vale. El modelo de los porcentajistas, este de imprimir billetes ilimitadamente, está exhausto. Ha llegado a su límite estructural porque la deuda ya no puede crecer más rápido que la economía real. Y los tasadores en Londres saben que, cuando el papel moneda colapse o deje de funcionar, quien controle la tasación de los activos físicos gobernará ese mundo postdólar. Nos sentados en despachos de cristal de Nueva York o Londres. Él rastrea el origen de estos porcentajistas y tasadores hasta unas divisiones político y religiosas muy específicas de la Judea del siglo I. Así es. O sea, él habla de 4 arquetipos de élite que conforman lo que denomina el proyecto global judaico. Y quiero que vayamos uno por uno. Empecemos por los amos de la deuda, los porcentajistas. Él los identifica históricamente con los fariseos. Sí, si conectamos esto con la historia, los textos de Cassin definen el origen de los fariseos como un grupo tremendamente pragmático. En la antigüedad, nos cuenta, se adaptaron al poder del Imperio Romano, subordinando su doctrina a la pura necesidad táctica de supervivencia. Sabían adaptarse al medio. Totalmente, pero su gran momento de expansión llega en la Edad Media. Como resulta que tanto el cristianismo como el islam tenían prohibiciones religiosas muy estrictas contra la usura y el cobro de intereses, los fariseos aprovecharon este enorme vacío legal en Europa y Medio Oriente. Se especializaron en el préstamo, el interés y el crédito transregional, operando por encima de las fronteras de los reyes de la época. Lo que nos lleva a su rol moderno, claro. Porque hoy, según este marco teórico, conforman lo que el autor denomina el Fininterm, o sea, la élite financiera transnacional con sede central en Wall Street y Washington. Y su proyecto principal es el globalismo puro y duro. Exacto. Quieren un mundo sin fronteras, básicamente porque las fronteras nacionales físicas entorpecen la liquidez y el libre flujo del crédito. Y su herramienta principal de poder global es, sin duda, el dólar y el sistema de la Reserva Federal. Vale, pero un mundo tan líquido necesita un contrapeso estructural. Y el texto dice que, históricamente, ese contrapeso han sido los saduceos. O sea, si los fariseos son los arquitectos de esta red financiera global e invisible, los saduceos son los arquitectos del Estado físico y la fuerza militar, ¿no? Y sus orígenes son totalmente distintos a los de los fariseos. Cassin los identifica como la antigua aristocracia del templo y el aparato burocrático de Estado de aquella época. Y trazan una línea histórica que es fascinante, porque nos dice que de Judea pasan a convertirse en la élite comercial de Venecia, luego se trasladan a Holanda y finalmente dan el gran salto a Londres en el año 1688. Durante la Revolución Gloriosa. Esa misma. Ese año es vital en su esquema. Marca el nacimiento de la aristocracia imperial británica tal y como la entendemos hoy en día, fusionando el gran capital con la corona. Fíjate. En la actualidad, los saduceos representarían a estas élites aristocráticas y a lo que el texto llama el proyecto sionista. Tienen dos grandes bases operativas interconectadas. Por un lado el núcleo imperial en Londres y por otro el Estado de Israel, incluyendo todo su poderío militar y sus aparatos de inteligencia pesados, como el Mossad. Ya veo por dónde va. Porque a diferencia de los fariseos, que adoran el libre flujo de capital y borrar fronteras, los saduceos adoran la seguridad nacional, las jerarquías muy estrictas y las instituciones estatales poderosas. Pero a ver si lo entiendo. Si los fariseos en Washington quieren borrar el mapa del mundo con una manguera de deuda sin límites y los saduceos en Londres e Israel quieren estados de hierro y fronteras supermilitarizadas, la tensión entre ellos tiene que ser constante.
Es como si el banco del juego de mesa se estuviera peleando a puñetazos con el jugador que ha comprado todas las casillas militares del tablero. Claro. Si tienen visiones del mundo tan sumamente opuestas, ¿quién los mantiene unidos bajo este supuesto mismo proyecto global? ¿Quién es el que escribe el manual de instrucciones para que no se maten entre ellos? Bueno, esa pregunta nos lleva directos a la tercera facción de este intrincado modelo, que es el verdadero cerebro intelectual del proyecto. Los esenios, o cabalistas, como los llama a veces. Ellos no se ensucian las manos con las operaciones bancarias del día a día, ni con el movimiento táctico de tropas o tanques. Son más de pensar, ¿no? Su origen se remonta a los grupos místicos de Qumran. Ellos actúan como tasadores, pero operan a un nivel puramente conceptual. Digamos que se dedican a la guerra de significados. O sea, son los ideólogos, los que te dicen esto es bueno, esto es malo, o esta dirección es el progreso. Exactamente. Custodian lo que Cassin llama el Plan de Salomón, que según él es un diseño estratégico a larguísimo plazo para organizar la vida humana a nivel global. Ellos son los que dictan los valores y las prioridades de cada época histórica. Espera un momento, porque aquí los documentos sueltan una afirmación que te juro que suena a guión de película conspirativa de Hollywood. El texto argumenta que estos esenios diseñaron y financiaron el marxismo y el socialismo original. Pero vamos a ver, ¿cómo justifica Cassin, a nivel científico, que un grupo con estas raíces inventara el comunismo de Karl Marx? ¿Por qué iban a hacer algo así? Es que lo fascinante aquí es el por qué. Según Cassin, no diseñaron el marxismo por una especie de solidaridad altruista con la clase obrera, para nada. Lo hicieron como una herramienta de ingeniería social masiva. A ver, explícame eso. Pues resulta que veían que el modelo de libre mercado desbocado de los fariseos, de la deuda infinita y la especulación constante, llevaba inevitablemente a un caos que no se podía sostener. Así que los esenios diseñaron el modelo socialista de Marx para imponer una gestión centralizada y estricta de todos los recursos globales. Querían sustituir el caos del mercado financiero por una administración hipercontrolada basada en lo que ellos consideraban las leyes objetivas de la economía. Vale, ya lo pillo. Era un mecanismo de tasación puro, pero aplicado a la sociedad entera, en vez de a una materia prima. Querían un sistema operativo de país supercentralizado. Eso es. Pero a ver, la Unión Soviética colapsó estrepitosamente en el 91. Si ese era su plan maestro, ¿falló estrepitosamente o qué pasó? Y aquí es donde entra lo que Cassin denomina la paradoja estalinista. Nos explica cómo este plan maestro fue saboteado desde dentro de la propia Rusia. La idea original era implementar este sistema marxista global, pero Joseph Stalin, que en el fondo era un nacionalista ruso puro, se dio cuenta de quién estaba moviendo los hilos desde fuera. Vale. Así que lo que hizo Stalin, según esta teoría, fue secuestrar todo el aparato socialista. Utilizó el sistema administrativo burocrático diseñado por los esenios, pero le arrancó de cuajo su matriz ideológica esenio original. Y en su lugar le inyectó una base mística rusa profunda, muy ligada a la ortodoxia cristiana y al nacionalismo patrio. Madre mía. O sea, es como si utilizas los planos hipermodernos de un arquitecto internacional para construir un rascacielos gigante, pero en secreto le cambias los cimientos por bloques de piedra de una iglesia medieval. Exactamente esa es la imagen. El edificio se construyó, que fue la todopoderosa URSS, pero al usar unos planos externos con unos cimientos filosóficos internos totalmente contrarios, Stalin provocó una tensión estructural masiva en el proyecto. El sistema perdió su cohesión metafísica original, por así decirlo. Y Hasen argumenta que esa fisura tan profunda entre el diseño esenio y el espíritu ruso fue lo que finalmente causó que la propia élite global abandonara el proyecto soviético y lo saboteara hasta su colapso. Es que es increíble cómo hila todo esto. Bueno, recapitulando nuestro tablero, que ya está bastante lleno. Tenemos el dinero infinito de los fariseos, luego tenemos los ejércitos y las estructuras de los saduceos, y por encima el cerebro ideológico de los esenios. Pero falta algo vital. Faltan los peones, ¿no? La infantería, la gente real y de a pie operando en el mundo físico para sostener todo este armatoste. Y esa es la cuarta y última facción clave de este modelo, que es la diáspora hasídica. Esta es la base de masas. Su matriz histórica surge en Hazaría y en Europa del Este, conformando el gran núcleo askenazí. Y fíjate en el contraste, porque mientras los fariseos operan a través de instituciones impersonales y frías como Wall Street, la fuerza vital de la diáspora reside en una férrea disciplina interna y en una densa red de clanes familiares. Son redes de ayuda mutua que son inquebrantables. Claro.
O sea, hablamos de lealtad de sangre aplicada directamente a la geopolítica. Los textos agrupan aquí a inmensas dinastías familiares históricas, como los Rothschild, o a influyentes redes operativas mundiales como Jabad. Y ojo, su poder económico no es virtual, no son unos ceros y unos moviéndose en una pantalla de ordenador. Controlan lo físico, principalmente y por encima de todo, el oro. Y ese es el punto de inflexión absoluto. Son los grandes operadores terrenales de los tasadores. Controlan mecanismos históricos como el famoso London Gold Fixing. Que la gente a lo mejor no sabe muy bien qué es eso. Pues, ¿qué es esto? No es un mercado libre donde la oferta y la demanda de miles de personas deciden el precio cada segundo. Históricamente, el gold fixing es un proceso donde un grupo cerrado de representantes de grandes bancos se reúnen, se sientan en una mesa y, por pura fijación administrativa, deciden el precio oficial del oro en el mundo. Al controlar el valor del activo tangible por excelencia, tienen una base de poder físico que es totalmente inmune a la inflación de los billetes que imprimen los fariseos. Ya veo. Y su sede compartida está ubicada hoy en día entre Londres y las redes de Europa del Este. Y oye, aquí llegamos a uno de los detalles más curiosos y provocadores de todo el análisis, porque une la alta geopolítica de despachos con lo que solemos ver en las revistas del corazón. Kathy menciona a Kate Middleton, la princesa de Gales. Ya, es sorprendente. Y, ojo, como decíamos antes, no lo hace como un cotilleo, sino como un engranaje fundamental del sistema de poder. ¿Cómo se explica esta conexión según su teoría? Pues fíjate, Cassin utiliza esta boda real concreta para ilustrar lo que él llama la integración dinástica. Su argumento es que la aristocracia británica tradicional, que son los saduceos, y que necesitan estructura institucional y linaje puro, se estaba quedando sin liquidez real, se estaban quedando sin músculo financiero. Vale. Y por otro lado, los clanes de la diáspora askenazí tienen bajo su control físico gran parte de la riqueza mundial, pero necesitan un anclaje institucional y legitimidad de Estado. Así que bajo el prisma de esta visión, los orígenes documentados de Europa del Este, de la rama familiar de Kate Middleton, representarían una fusión biológica y política calculada. Vamos, un matrimonio de conveniencia a escala imperial. Eso es. Es un tratado de alianza materializado en una boda muy mediática. La aristocracia imperial británica integrando a la red financiera física de la diáspora directamente en el corazón del Estado. Es decir, que logran consolidar a los tasadores financieros y a los ejércitos institucionales en una sola fortaleza inexpugnable que es Londres. Exacto. Y ahora que ya tenemos el mapa de actores sobre la mesa al completo, llegamos al presente, al meollo. Llegamos a las noticias de esta misma mañana. Estamos hablando del gran choque por la supervivencia entre los porcentajistas de Washington, que ven cómo su dólar se ahoga lentamente, y los tasadores de Londres, que estarían moviendo los hilos en la sombra para heredar las riendas del mundo. Hay que entender que Londres tiene una memoria institucional muy larga. Según el análisis histórico, en el año 1936, con toda la profunda crisis de la abdicación del rey Eduardo VIII, la élite imperial británica se vio obligada por debilidad a subordinarse al emergente y todopoderoso sistema financiero de Estados Unidos. Fue una rendición en toda regla, aunque silenciosa. Claro, el traspaso del imperio. Sí, pero ahora la película es distinta. Viendo que el modelo de emisión ilimitada de dólares de Washington está a punto de colapsar, al borde del infarto, digamos, Londres ha iniciado su gran revancha histórica. Pero a ver, seamos realistas un momento. El Reino Unido hoy por hoy no tiene la armada, ni los portaaviones, ni el presupuesto militar trillonario de Estados Unidos para iniciar una confrontación directa de tú a tú. Por supuesto que no, y por eso no usan la fuerza bruta frontal. Usan el sabotaje geopolítico de precisión, muy quirúrgico. Según la disección que hace Hassin de la actualidad, Londres está agitando en secreto avisperos logísticos que son clave para Washington. Por ejemplo, Pues entorpecen a los estadounidenses sembrando inestabilidad en el Cáucaso o utilizando mecanismos institucionales ambiguos. Fíjate, usando la autoridad formal, la firma del rey británico sobre países como Canadá o los ejércitos de la Commonwealth, para meter cuñas y frenar alianzas militares como el AUKUS, minando así todo liderazgo estadounidense en el tablero del Pacífico frente a China. ostras, y el ejemplo más explosivo que documenta el texto para ilustrar esto es todo el caos que estamos viendo últimamente en el Mar Rojo y en el Estrecho de Hormuz con Irán,
porque si encendemos la tele y vemos las noticias de frente, solo vemos a, no sé, rebeldes hutíes atacando barcos comerciales y a Irán amenazando con bloquear ese estrecho por donde pasa gran parte del petróleo del mundo. Pero Qassim se explica cómo funciona el verdadero mecanismo de poder oscuro aquí. Si Irán logra bloquear Hormuz, esencialmente le está cobrando un peaje logístico al cuello de la economía mundial. Y aquí, justo aquí, es donde ocurre la magia de las altas finanzas de las que habla Qassim. Según sus textos, Londres, maniobrando por detrás junto a otros actores europeos y hasta el Vaticano, se acerca sigilosamente a Irán y le ofrece un trato increíble. Les dicen, mira, si vas a cobrar este peaje geopolítico global, hazlo cobrando en criptomonedas o en activos tangibles totalmente fuera del sistema SWIFT controlado por el dólar. Ya, y claro, Irán se pregunta qué hacen con ese dinero. Ahí entra Londres. Les dicen, nosotros desde la mismísima City de Londres nos encargamos de blanquear todos esos flujos financieros alternativos y te los vamos a devolver en forma de inmensas inversiones en infraestructura energética para tu país. O sea, están creando literalmente una economía en la sombra gigantesca. El objetivo final de Londres aquí no es hacerle ningún favor a Irán, obviamente. El objetivo es secuestrar la logística de Europa, desconectarla a la fuerza de su dependencia del dólar de Wall Street y crear de la noche a la mañana un circuito financiero paralelo anclado en recursos físicos. Exactamente. De repente, claro, entiendes por qué Estados Unidos manda flotas de portaaviones enteros a esa zona con una agresividad tremenda. No están ahí defendiendo un concepto abstracto de libertad de navegación marítima. Están aterrorizados de que les corten sus venas logísticas vitales porque saben perfectamente que si el dólar pierde su monopolio comercial de paso en esa zona, el chiringuito colapsa en casa. Totalmente. Y esto nos arroja de lleno a las inmensas conclusiones que saca Qassim de todo este marco teórico. Su diagnóstico principal es que el orden unipolar de estos porcentajistas, del dólar, está clínica y matemáticamente muerto. La montaña de deuda que han creado ya no hay quien la sostenga. Y por lo tanto, nos avisa de que el mundo avanza hacia una fragmentación bastante violenta, hacia un nuevo mapa mundial dividido en grandes potencias regionales totalmente soberanas y en grandes bloques de divisas, pero esta vez anclados a la economía real y a los recursos tangibles. Y en ese nuevo orden mundial hiperfragmentado, según Qassim, la actual élite política europea va a desaparecer por completo, porque los ve como meros burócratas, administradores subordinados al dólar, que no tienen ninguna capacidad real de tasar recursos físicos propios. Y el actor que resurge con muchísima fuerza en este enorme vacío de poder es Rusia. Pero ojo, no como aquel imperio ideológico soviético del pasado, sino como una superpotencia muy pragmática, basada puramente en el control de recursos tangibles, en energía y en materias primas. Y según esto, Rusia jugaría su papel en un tablero multipolar junto a otros gigantes indiscutibles, como China, que al fin y al cabo es la fábrica física de la humanidad, y la India. Pero lo más interesante para mí de toda esta proyección final es qué pasa con los propios Estados Unidos. Porque ante el inminente hundimiento de este modelo de Wall Street, Qassim proyecta el ascenso inevitable de un nuevo bloque industrial y nacionalista fuertemente atrincherado dentro de Estados Unidos. Cerrando fronteras y a lo suyo, ¿no? Y declarada contra los fariseos financieros globalistas de su propio país. ¡Madre mía! Hemos pasado de ver un simple telediario de 15 minutos a descubrir los engranajes de un reloj milenario pesado y superanalógico. O sea, fariseos ahogados en su propia montaña de deuda, saduceos moviendo ejércitos e influencias monárquicas entre bambalinas, esenios diseñando ideologías de control masivo para generaciones futuras y la enorme diáspora gestionando el valor del oro en las sombras de la City de Londres. Tiene tela. Tiene muchísima tela, sí. Y la verdad es que analizar este modelo tan denso nos deja con una pregunta crítica, una reflexión final que va muchísimo más allá de la geopolítica de alto vuelo o de quién domina a quién. Porque si este marco, aunque sea en parte, tiene razón, y realmente estamos viviendo el colapso histórico de la era de la deuda para volver bruscamente a la era de la tasación del valor real y físico, bueno, pues esto afecta profundamente a cada una de las personas que nos está escuchando hoy. Es que nos obliga a hacernos una pregunta que es fundamental para nuestra propia supervivencia económica y personal. Fíjate, cuando el papel moneda fiduciario revele su verdadera fragilidad y todos esos ceros digitales en las cuentas de los bancos dejen de ser la medida universal de todas las cosas, ¿dónde estamos depositando verdaderamente nuestro valor, nuestra energía de vida y nuestro futuro?
¿Lo estamos poniendo en deuda efímera que puede desaparecer mañana? ¿O lo estamos invirtiendo en conocimiento, en recursos tangibles y en redes de lazos humanos reales? Ahí queda eso. Una pregunta monumental para llevarnos hoy a la almohada y darle unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima charla.